¿Cómo te agradezco? Bueno, desde luego debo empezar mis agradecimientos a Yasax por la mediación, a Giovanni por la amable invitación, a todas y a todos por cada uno. Y es un gusto, un placer de verdad volvernos a encontrar, así sea virtualmente, eh, por este medio. Em, por favor, siéntete libre en cualquier momento de interrumpirme. Preguntas, aclaraciones, dudas, observaciones, lo que tú quieras. He preparado un pequeño PowerPoint que no es la charla, es una ayuda para la conferencia. Afortunadamente se está grabando. Giovanni me pedía que habláramos sobre metaheurísticas y complejidad. Y claro, con el mayor de los gustos, cuando hablamos de las metaheurísticas, de entrada, de entrada, hay que reconocer, y eso es muy importante para un doctorado, por ejemplo, el doctorado en investigación en educación, que no todos los problemas en el mundo, en la vida, en ciencia, son problemas complejos. Sorpresa, la inmensa mayoría de problemas no son complejos. Las complejólogas y los complejólogos trabajamos únicamente, y eso se dice muy fácilmente, pero ya voy a volver al final sobre esto, específicamente sobre los tipos de problemas que claramente podemos denominar que son complejos. Para los otros tipos de problemas hay otras cosas: estadística, prospectiva, planeación, métodos analíticos, misión, visión, lo que tú quieras, ¿cierto? En esos campos no trabajamos nosotros. Entonces, lo que quiero decir es que estadística, cuantitativa, cultural, política, social, en fin, mente, lo que tú quieras, la inmensa mayoría de problemas no son complejos, pero son los más importantes, los más agudos, los más sensibles, digamos, los más difíciles, si lo quieres. Y entonces es ahí donde trabajamos. Primer problema, primer problema para el diálogo que vamos a tener tú y yo. ¿Cómo identificar si o cuándo un problema es complejo o no? Voy a ir utilizando, voy a ir utilizando el chat a la manera de tablero, pues, ¿cierto? En Internet encontrarás un artículo que publiqué, ya no recuerdo, este año o el año pasado, en el que me dedico a este tema. En una prestigiosa revista, propongo que tú y yo entremos en el diálogo muy, muy, muy complicado de tratar de identificar si y por qué razón un problema en vida, en ciencia, en el mundo, lo que tú quieras, puede ser y por qué razones calificado de complejo o no. Ok, dicho esto, eh, permíteme por favor avanzar. Sí, la, ah, la complejidad, cuando digo complejidad me refiero a las ciencias de la complejidad, ya tendré la ocasión de precisar esta idea, este concepto. Eh, Básicamente consiste en dos cosas. De un lado, en un muy robusto aparato epistemológico, subrayo muy. Eh, Este aparato epistemológico se compone de ciencias, de disciplinas, de lógicas, de metodologías, de aproximaciones, de semánticas, todo eso en plural, ¿cierto? Y, por ejemplo, algunas de las ciencias, algunas de las disciplinas, algunas de las aproximaciones serían, el orden no importa, termodinámica del no equilibrio, estudios de autoorganización, inteligencia del enjambre, en fin, números. Y esto continúa alimentándose gradualmente. Podría decirte, simplemente lo enuncio, pero no entro porque no es el tema nuestro hoy, que hay recientemente otros campos científicos que vienen a integrarse en las ciencias de la complejidad de manera puntual,
lo estoy anotando en el tablero. ¿Cómo se llama? La biosemiótica sería una y la epigenética sería otra. Ahora bien, ¿en qué consisten ellas? No es el tema central de la charla nuestra. Entonces, lo que te quiero decir es que en la evolución del conocimiento, voy a usar otra palabra, en la ecología del conocimiento, a las ciencias, a las disciplinas clásicas de la complejidad, el caos, los fractales, etcétera, se vienen integrando, se vienen desarrollando otras aristas. Permíteme una metáfora, a la manera de un árbol que se ramifica, ¿cierto? Que sin ninguna dificultad vienen a constituirse en este muy robusto aparato epistemológico. Dicho eso, tengo que señalar que el trabajo en América Latina, desde México hasta Argentina, en buena parte de España, pasando por el Caribe, en complejidad o en investigación que se aproxima o que trabaja con complejidad, es eminentemente epistemológico. Em, mm, eh, la otra parte, entonces, en relación con esa referencia que acabo de hacer, el otro componente de la complejidad son las técnicas y herramientas muy sofisticadas, muy sofisticadas. Por ejemplo, la teoría de la complejidad computacional, diré alguna cosa al final. Por ejemplo, el tema que me sugería Giovanni trabajar el día de hoy con el mayor de los gustos, metaheurísticas, naturalmente modelamiento y simulación, que son distintos, que son diferentes, las lógicas no clásicas y otra serie de matemáticas de sistemas discretos, etc. Entonces, para algunos de nosotros, observo que somos 46 personas aproximadamente, para algunos de nosotros, en América Latina impera, y no hago un juicio de valor sobre eso, ampliamente un discurso eminentemente epistemológico. Importante, como es la epistemología, se queda corta del lado de las técnicas y las herramientas eminentemente sofisticadas. La dificultad de esta pantalla que estás viendo al frente tuyo radica en que entonces habitualmente, ¿cierto? Surge la pregunta, yo estoy acostumbrado a eso, a cuáles son las herramientas de complejidad. Y entonces la tendencia, si de un lado está la tendencia a subrayar en exceso, creo yo, el componente epistemológico, de otra parte está la otra tendencia, la otra tentación a caer en aproximaciones puramente herramientales e instrumentales. Entonces, lo que quiero decir es que la complejidad son simultánea, paralela, concomitantemente, dos grandes dimensiones. La epistemología y unas técnicas y herramientas propias, muy específicas. Bueno, las metaheurísticas, voy lentamente entrando en el tema, constituyen una de las herramientas o de las técnicas distintivamente complejas. Primera nota de pie de página, distintivamente complejas en el contexto de las ciencias de la complejidad. El pensamiento complejo, perdón, el pensamiento complejo, el pensamiento sistémico, incluso la cibernética, no sabe absolutamente nada de metaheurísticas en ese sentido. Entonces, ¿de dónde venimos tú? ¿Y en qué mundo académico, en qué mundo de investigación más o menos nos estamos moviendo tú y yo? Aparece, aquí me voy a demorar un par de minutos, en la pantalla tuya y mía. El esquema clásico, pero con clásico también hoy dominante, hegemónico, ampliamente imperante allá afuera en el mundo, sostendría que lo que hacemos las investigadoras y los investigadores consiste en formular un problema. En algunos casos, en muchos casos, de hecho en América Latina, existe la veleidad de formular una pregunta. Aquí entonces abro una nota de pie de página. Una pregunta se formula, un problema
se concibe. Una pregunta se responde. Un problema se resuelve. Si cometo errores de taquigrafía, por favor, sé bondadoso conmigo, es por el afán. Entonces, lo que quiero señalar con esta distinción es que el esquema normal, lo peor que se le puede hacer a un ser humano, no solamente es callarlo, no solamente es eliminarlo, no solamente es torturarlo, sino además es normalizarlo. Y hay múltiples mecanismos de normalización. Y uno de esos mecanismos de normalización consiste en hacerle creer que el único tipo de ciencia que hay es la ciencia normal, que el único tipo de educación que hay es la educación normal, que el único tipo de investigación que hay es la investigación normal. Y entonces, ¿en qué consiste la investigación normal? Voy a deliberadamente, porque me produce prurito hablar de la pregunta de investigación, como que creo que eso es pésima ciencia, pero bueno, no es el tema acá, ¿cierto? Deliberadamente entonces voy a concentrarme en la pregunta. Y entonces, en el esquema normal de trabajo, me dicen a mí, yo que soy estudiante, o digo yo que soy profesor, y así sucesivamente, me dicen mis colegas, y, lo que tú quieras, que yo debo ser capaz de formular un problema y entonces resolver el problema, ¿cierto? El problema implica una solución. Y entonces la solución es mi tesis. La tesis que yo quiero sostener es exactamente la solución al problema. Y esa tesis se articularía en una serie de argumentos y demás, ¿cierto? Y más pronto o más tarde, cuando yo estoy tratando de hacer investigación, incluso ante organismos multilaterales, organización financiada, organismos nacionales, lo que tú quieras, entonces me dicen, bueno, no, usted lo que tiene que hacer es delimitar. Es lo que ves a la derecha abajo en tu pantalla. Y entonces me hablan de delimitación del marco teórico, delimitación del marco metodológico, de los objetivos y toda esa ingeniería social que lo que quiere es que yo me concrete en este problema y busque cómo sea que sea la resolución a ese problema. Y la mejor, acaso la más idónea de las vías para resolver el problema sería, desde luego, un estupendo manejo del estado del arte. Cuando esto es, porque es un diálogo, por favor, Giovanni o ya, Saxo, o alguien, corrígeme, tengo entendido que tendría 2 horas con preguntas y comentarios, etcétera. Si es un poco menos, por favor, dímelo, no tengo ningún inconveniente. Entonces es porque quiero ir exponiendo las ideas en forma de diálogo, de conversación, ¿cierto? Y entonces a mí me dicen que yo tengo que ser lo suficientemente concreto para formular, y decía, elaborar el estado del arte. Te cuento, yo no dirijo muchas tesis doctorales, pero cuando dirijo, entonces lo voy a anotar en el chat, cuando dirijo mis propios compañeros y colegas de trabajo me dicen ah, que estoy chiflado, yo le pido a un estudiante de doctorado que elabore un estado del arte de 500 referencias de entrada, incluyendo centros de investigación, grupos de investigación, revistas, qué sé yo, 500 referencias. Después lo que vamos a ir haciendo sería de alguna manera, no es el tema de hoy, recortar esas 500 referencias, pero de entrada, y entonces los estudiantes a los que yo les dirijo la tesis doctoral nunca han sacado menos de meritoria laureada generalmente. Ok, entonces el problema es que lo normal es que un estudiante elabore un estado del arte de 20, 50, qué sé yo, en fin, bueno. No. Em, em, la dificultad cuando a mí me dicen haga una delimitación del marco teórico, haga una delimitación del marco metodológico y cosas por el estilo, lo que me están queriendo decir es que abandone
los nexos, las concomitancias, los vecindazgos, las relaciones entre el problema que yo he formulado y caprichosamente los vamos a denominar el problema 1, 3, 17, 48, 62. ¿Por qué? Porque los problemas en la vida y en el mundo siempre están en conexión unos con otros, en relaciones directas, en relaciones indirectas, en relaciones por analogía, en relaciones por concomitancia y otro tipo de cosas que es el objeto específico de la lógica. Y entonces, entonces cuando a mí me dicen, sí, abandone, no, concéntrese en su problema, por ejemplo, concéntrese en su marco metodológico, etcétera, y en eso consiste exactamente la heurística. Ya voy a volver sobre eso. La heurística de una ciencia, la heurística de una disciplina consiste en la capacidad de formular un problema y de resolver el problema. ¿Eso qué es? Una vez más, eso es ciencia normal. Y la ciencia normal, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no resuelve nada. Ya inmediatamente te lo voy a mencionar. La ciencia normal no está hecha para no resolver los problemas del mundo, para no tocar el dedo en la llaga donde duele, simplemente para, digamos, producir gente con maestría, producir gente con doctorado, porque la educación además es un negocio y dejar los problemas verdaderos, ojo a la palabra, los problemas complejos intactos de lado. Entonces, cuando yo trabajo en términos de heurística, es decir, identifico, formulo, concibo un problema, 1, 2, y entonces me doy denodadamente durante 2, 3, 5 años, ve tú a saber, a resolver el problema, que es desarrollar mi tesis. La solución del problema es la tesis del investigador o de la investigadora. Dejo de lado, la ecología de problemas. Y ya después me ocuparé del problema 3, del problema 8, del problema 11, del problema 27. Ok, ese es el esquema normal. Lo que te estoy queriendo decir, entonces voy a usar nuevamente el tablero, es que hay dos aproximaciones, aproximaciones perfectamente distintas para lo que tienes en tu pantalla o en la mía. El orden no Esti- importa. Una, Estimado Carlos, Eduardo, sí, sí. bueno, un saludo, las disculpas, no me pude comunicar antes por algunos problemas técnicos. Estimado doctor Maldonado, nuestra admiración y aprecio siempre. Quisiera, porque la idea de esta charla, esta conferencia o como le llamemos, es como darnos a todos una apertura más al tema de investigación. Por eso le sugerí que nos apoyara en este sentido. Y yo recuerdo precisamente cuando estuvimos en Quetzaltenango que usted sacó un librito que se llamaba Significado e Impacto Social de las Ciencias de la Complejidad. Y en ese libro me llamó algo la atención sobre lo que usted le llama ciencia, usted le llama ciencia de punta. No sé si por ahí va este tema. Y mencionaba en ese momento que la ciencia de punta contemporánea se caracteriza porque no tiene objetos, tampoco cambios o áreas, sino por el contrario, se define a partir de problemas y que esos problemas son problemas de frontera. Y que al final eso es lo que viene a plantearnos a nosotros la investigación. Entonces yo quisiera, porque creo que va en esta línea, espero yo, que usted nos amplíe al respecto, estimado doctor. Con el mayor de los gustos. Justamente, entonces voy a adelantar simplemente como un pantallazo rápido. 1, 2, un pantallazo rápido, metaheurísticas. Justamente me estoy orientando hacia allá para atender al tema principal, ¿cómo se llama? Que me sugeriste, que es el de las metaheurísticas.
Entonces, permíteme, claro, es que sí, con el mayor de los gustos. Voy a simplemente a subrayar eso, ¿cierto? Entonces, simplemente lo pongo esta pantalla. Em, ¿Cuál es el objeto de la educación hoy? ¿Cuál es el objeto de la física? ¿Cuál es el objeto de la medicina? ¿Cuál es el objeto de la historia, de la filosofía, lo que tú quieras? Hoy la ciencia no tiene ningún objeto. La ciencia tiene problemas. Y las mujeres y hombres de ciencia amamos los problemas, ¿cierto? Porque justamente en el esfuerzo de abordaje de un problema, yo me encuentro con muchos otros y cada vez que yo resuelvo uno o ya lo voy a decir, ya lo voy a decir a propósito de un momento determinado, ¿cierto? O varios problemas, ¿cierto? Me encuentro necesariamente con otros. La gente normal lo que quiera que sea esto, lo que quiera que sea la gente normal, no quiere problemas. ¿Sí? No, no me traiga problemas. La gente normal, ¿cómo se llama? Y por eso para ellos funcionan cosas como el mindfulness y programación neurolingüística y el coaching y todo este tipo de cosas. Sí, sí, efectivamente. Entonces, estaba mencionando, te agradezco mucho, estaba mencionando que, digamos, podemos distinguir, y no es difícil, dos modos diferentes, es lo que había notado hace un rato en el chat, la ciencia normal y la ciencia revolucionaria. Y entonces, esos dos modos son distintos entre sí, no tengo tiempo de entrar en ellos, el de Kuhn A o bien B, el de la tríada de Canguilhem, Bachelard y Coiré, ¿cierto? La ciencia revolucionaria. Entonces, lo normal es este esquema. Y en el sentido, por ejemplo, de revoluciones científicas, la revolución en el conocimiento, con estas tres fuentes, ¿cómo se llama? Consiste en la capacidad en la capacidad de ver las conexiones, los nexos entre problemas, grupos de problemas, tipos de problemas, etcétera. ¿Tú sabes por qué? Ahí está. Ahí está. Porque desde cualquier punto de vista, y esto supera muy ampliamente las discusiones que me parecen que son simplemente superficiales entre inter, trans y multidisciplinariedad, con gusto podríamos entrar todos en el diálogo de esto, ¿cierto? El mundo está crecientemente conectado, crecientemente tejido por eso, un entramado de marcos, contextos, planos, agentes, problemas y así sucesivamente. Y es esto lo que le da sentido a la complejidad. Es esto justamente lo que le da sentido a la investigación de punta, que la capacidad de ver que hay contextos disímiles, planos diferentes, marcos como separados que se encuentran altamente conectados. Y entonces hablamos no simplemente de fenómenos complejos, sino mucho mejor de fenómenos de complejidad creciente. Y esta complejidad creciente no la produzco yo. Puede ser como investigadora o como investigador, pero es mucho mejor allá afuera, en el mundo real, que se entreveran, van conformando una arquitectura o un tejido, distintas maneras de entender las cosas que nos permiten entender sin ambajes que vivimos hoy una crisis sistémica y sistemática. Esta crisis sistémica y sistemática ya hoy se encuentra perfectamente diagnosticada, ¿cierto? Es imposible abordar, son ejemplos, por favor, sé bondadoso conmigo. Es imposible abordar los temas ambientales al margen de los temas de corrupción, los temas de corrupción al margen de los problemas de inequidad, los problemas de inequidad al margen de los feminicidios, y así sucesivamente, ¿cierto? Tú podrías hacer mucho mejor que yo la lista que tenemos, y entonces eso es muy importante para decir lo siguiente. Cada época desarrolla la ciencia que puede y cada época desarrolla la ciencia que necesita. Y la ciencia para el mundo que estamos viviendo hoy pasa, ¿cómo se llama? Atraviesa transversalmente por la complejidad.
Es tan grave la situación que estamos viviendo. Yo no soy pesimista. Nadie es perfecto, acéptame como soy. Yo no soy pesimista, pero el diagnóstico es que estamos viviendo un colapso civilizatorio. Y eso es un motivo de optimismo. Hubo sociedades, hubo grupos, hubo personas, qué sé yo, que en el mejor de los casos vieron el colapso, perdón, el fin de un imperio, el imperio romano o el imperio español o el imperio inglés y así sucesivamente. Tú y yo somos muy afortunadas y afortunados porque estamos viviendo la muerte de una civilización y simultáneamente el nacimiento de otra civilización. No tengo tiempo de entrar en eso. El punto es, vivimos problemas altamente conectados unos con otros. Problemas altamente conectados que están produciendo un colapso civilizatorio y que me plantea entonces abiertamente el reconocimiento sin ninguna dificultad de que delimitar, ya te voy al grupo ampliar esta referencia, delimitar el problema y entonces, etcétera, es una manera de hacer trampa, es una manera de hacer muy, muy mala ciencia. Permíteme, por favor, avanzar un pequeño paso. Lo que hace, este es un esquema simplificado, lo que hace una buena investigadora o un buen investigador, uno, dos, un buen grupo de investigación, qué sé yo, es reunir en un tiempo uno, lo ves arriba, en un tiempo uno, un número de problemas. Aquí aparece ABC, pero tú puedes decir 2, 5, 17, los que puedas. Los que sean pertinentes, los que sean urgentes, los que sean inmediatos, los criterios de reunión de los problemas los define el investigador. Perdón, la investigadora, perdón, el grupo de de investigación, y así sucesivamente. Y entonces lo voy a anotar en el tablero, eso es muy, muy, muy importante. Es decir, trabajamos con grupos de problemas buscando espacios de solución. El acento está en el plural. Te pido el favor, el acento está en el plural. Entonces, ¿cómo trabajamos en complejidad? ¿Cómo se trabaja en complejidad? ¿Cierto? En el Max Planck Institute, en el Instituto Santa Fe, ¿cómo se llama? En Göteborg, en los centros de la China donde se trabaja este tipo, no importa, ¿cierto? En algunos lugares muy destacados de América Latina. Yo, quien quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, me doy a la tarea de reunir con los criterios sólidos, suficientes, un grupo de problemas. Entonces, esto es muy, 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 muy importante, ¿cierto? Estamos hablando de grupos, de conjuntos, ¿cómo se llama? De problemas. Y entonces, eso implica una teoría de grupos, una teoría de conjuntos, una mentalidad de grupos de conjuntos. Al final, quisiera volver sobre esta idea. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, nos vamos entonces a las tareas de resolver los grupos, perdón, los problemas reunidos en un conjunto determinado en tiempo uno. Pero ¿qué sucede? Que bueno, nunca nadie, te presento disculpas, ni la NASA, ni la Agencia Espacial Europea, ni la Agencia Espacial India, ni lo que tú quieras, son ejemplos caprichosos, logran resolver todas las cosas. Entonces, en el esquema que tienes, el problema C, lo estoy mostrando con el cursor, el problema C queda sin resolver, todos los demás han sido resueltos, y en un tiempo 2, yo me doy a la tarea de reunir otros grupos de problemas, y él o los problemas que habían quedado sin resolver en el tiempo 1, los incorporo. Otra vez, esto es muy, muy importante, ¿cierto? Los criterios de reunión, de colección de problemas, los define el investigador. Es justamente en eso donde lo voy a decir en el lenguaje de la educación, uno, dos, lo voy a decir en el lenguaje de la psicología, es ahí donde está la inteligencia, la genialidad, la locura del investigador, que en ver problemas que los demás no han visto. Nunca, nunca nadie había visto cuerpos caer. Y el primero que ve cuerpos caer es Newton. Y entonces la tarea del investigador es mostrarle a la comunidad académica, uno, dos, a la comunidad científica,
3 a la sociedad, etcétera, que hay problemas que nadie ha visto. Esto es muy, 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 muy importante. Y entonces yo, quien quiera que diga yo, veo problemas donde nadie los ve, ¿cierto? Reúno estos problemas y esta es una graficación muy básica, muy buena, perdóname, de lo que quiero proponerte como las metaheurísticas. Y en un tiempo 2 se trabaja en ese sentido. Otra vez, una vez más, caprichosamente, el problema, tú ya lo habías visto hace rato, el problema K queda sin resolver. Entonces, en un tiempo 3, reúno otros grupos de problemas y caprichosa, de manera elemental, simplificada, el problema K lo incorporo en el tiempo 3 y así sucesivamente. Con que cojas la idea, esta es suficiente. Y entonces tienes ya todos los elementos, ¿cómo se llama?, de la especificidad del trabajo con complejidad. Antes de continuar, deliberadamente, por favor, hago silencio. Por favor, hasta aquí me explico. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación, alguna duda, lo que sea? Como que no queremos. Sí, hay una pregunta que escribió Eduardo. Eduardo está en la sala. Cristel, veo tu manita levantada. Sí, doctor. Perdón. Bueno, me gustaría saber y si puede quizás por favor ampliar un poquito acerca de la delimitación del problema, porque justamente para nosotros los que estamos ya en el cuarto seminario sí nos ayudaría un poquito, por favor. Gracias. Sí, muy buena pregunta, Cristel del grupo. Sí, con gusto. Lo que yo te estoy sugiriendo es que no hagas una delimitación, una delimitación del problema. Lo que yo te estoy sugiriendo, que es lo que hacemos en complejidad, y esto es contrario a la cultura de educación, a la cultura de investigación, es que pienses en grupos, asociaciones, colecciones de problemas. Entonces, avanzando en el diálogo, te cuento, gracias por encender la cámara, Cristian. ¿Cómo se llama? Cristian y el grupo. ¿Qué es lo que hago yo? Es un ejemplo, digamos. Lo que hago yo con mis estudiantes de doctorado. Yo los conduzco a que formulen el número de problemas que ellos puedan, pero formulados. Entonces, para mí, más allá del doctorado en el que yo trabajo, para mí, ¿cómo se llama? Hay ¿cómo se enlaza la teoría de grupos? Ya voy, Juan Carlos, gracias. Recuérdame un segundo, ya voy con tu pregunta. Entonces yo de entrada le doy toda la libertad al estudiante, a los estudiantes, a la estudiante. Y entonces yo pido un proyecto de investigación que solamente tiene 3 componentes. Uno, la justificación. Y la justificación es por qué este tema y no otro. ¿Cierto? No es difícil, porque podría ser mucho. Entonces, quiero ver por qué razón no estás abordando otros temas, otros problemas, etc. 2, un número de problemas. Y entonces aquí yo les doy toda la libertad del caso. Trabájame. He tenido a algún estudiante que ha llegado a formularme 20 y pico de problemas. Ya voy para allá. 20 y pico de problemas. Entonces, la tarea del profesor, ¿por qué? Porque tiene más experiencia de investigación. La tarea del profesor, entonces voy a usar una metáfora femenina, no muy masculina. Las mujeres a veces usamos tejidos con huequitos, ¿cierto? Por el calor, por lo que tú quieras. Los hombres no. Los hombres usamos un tejido casi siempre uniforme. Entonces, la tarea del director de la tesis, la tarea del profesor consiste en ver si los problemas tienen huequitos o puede ser un tejido muy tupido.
y idealmente que sea un tejido tupido. Y entonces yo voy sugiriendo, es decir, hay problemas que se pueden integrar con otros, se pueden unificar con otros. Hay problemas que tienen un rasgo, un acento, una carga propia. Hay problemas que parecen problemas, pero que no son problemas. Hay un tema que usualmente no trabajamos en investigación que se llama la teoría de nudos. Es una teoría matemática. Y te cuento, ¿sabes en qué consiste la teoría de nudos? Consiste en mostrar un nodo es un problema en matemática, en un campo que se llama topología. Y la teoría de nudos lo que hace es estudiar si un nudo es un nudo o parece un nudo. ¿Y tú sabes por qué? Porque la inmensa mayoría de problemas no son problemas. La gente se ahoga en un vaso con agua, ¿cierto? O como dice tu tía y la mía, siempre es posible encontrarle pelos a un gato. Entonces la inmensa mayoría de problemas son, perdón por la palabra, pinches problemas. Entonces, lo que yo voy haciendo, esa es mi tarea. Voy a ser grosero, perdón. Para eso me pagan, ¿cierto? Es tratar de reducir, pero con mucho criterio metodológico, con mucho criterio lógico, etcétera, los 20 y pico de problemas a unos 8, 6, 4 aproximadamente. Bueno, no sé por qué se me metieron los números pares, ¿cierto? Entonces, Crystal y el grupo, esto es muy bueno, porque entonces lo normal era que yo tejía un artículo, yo tejía una tesis, yo tejía un libro a partir de capítulos o de parágrafos o de secciones que tenía cada uno un tema. Lo que te estoy queriendo decir es que entonces, en la metodología de complejidad 1, 2, en el uso de las metaheurísticas, que estoy queriendo decir, cada problema define un artículo, un capítulo. Entonces los capítulos no son temas. Temas, hasta el perro tiene temas. Pero me interesa que cada capítulo formule, aborde un problema, y entonces te das cuenta, la tesis está tejida sobre, la tesis está tejida sobre un gran problema, sobre un señor problema, que se articula en otros problemas llamados por así decir menores, y entonces, ¿cómo se llama? Un artículo tiene tantos problemas y esos problemas son las secciones del artículo. 3, 4, habitualmente. Una muy buena tesis tiene 3, 6, 7 capítulos. Y cada capítulo no es un tema, cada capítulo es un problema. Pero ¿cómo hemos logrado eso? Justamente por, ¿cómo se llama? Tratar de convertir un tejido con huequitos, no sé cómo decirlo, en un tejido tupio. Y entonces esto lo empatas muy bien con, ¿qué piensas sobre la teoría de Benford? Puede ser una herramienta de investigación. Ya voy, Axel, te agradezco inmensamente. Regálame, quiero, ¿cómo se abordar la pregunta de Crystal? Voy con Juan Carlos, pero me gusta el diálogo, es lo que yo estaba esperando, de verdad, es lo que yo estoy acostumbrado con el estupendo doctorado de Guatemala. Entonces, el trabajo fantástico consiste en elaborar el estado del arte. Ojo, el estado del arte se hace hasta el último día. Hoy estoy imprimiendo la tesis. Hoy estoy vistiéndome bonito o bonita para la defensa de la tesis. Pues hoy estoy trabajando en el estado del arte. ¿Por qué? Porque no puede, no, esto es muy importante. Cristian y el grupo, Eduardo, gracias por encender la cámara. Qué sé yo, a lo mejor otras personas, pero el cuadrito de computador no me permite ver otros rostros. ¿Cómo se llama? Hoy el investigador o la investigadora tiene una sola obligación. Hay que ser ético y el plagio, olvídate, nada de esas cosas. La única obligación que tiene un buen investigador o una investigadora es estar al día en el estado del arte. Porque hasta el plagio
¿cierto? Ya me pasan la tesis, me pasan el artículo por software de antiplagio y hasta eso, hasta eso me pueden, ¿cómo se llama? Desembarazar. Entonces, un buen investigador o investigadora tiene una sola obligación. Y eso se dice muy fácil, pero es endemoniadamente complicado, manejar el estado del arte. Es decir, ¿tú sabes por qué te estoy diciendo esa cosa? Porque hacer ciencia es muy difícil. En ciencia solo hay medalla de oro. No hay medalla de plata, no hay medalla de bronce, no hay premio de participación, no hay premio de consolación. Es decir, 2 puntos. Yo no puedo pensar lo que ya está pensado, no puedo inventar lo que ya está inventado, no puedo descubrir lo que ya está descubierto. ¿Y qué es un doctorado? Un doctorado es el proceso mediante el cual yo le apuesto, ojo a la palabra, yo le apuesto a correr las fronteras del conocimiento. No obstante el hecho de que, 1, en América Latina, 2, en el ámbito de la educación, la infinita mayoría de tesis, ¿cómo se llama?, son experimentales y aplicadas. Listo, no hay ningún inconveniente. Entonces, me devuelvo. Debo poder elaborar un muy buen estado del arte. Esa exigencia es la capacidad del estudiante o bien el nivel del profesor. Lo voy a decir abiertamente. Un buen estudiante de doctorado termina sabiendo más que el profesor. Si yo soy un buen profesor, un buen director de tesis, mi estudiante de doctorado tiene que terminar sabiendo mucho más del tema que yo, porque es lo suyo. Porque es lo suyo. Pero si en el momento en el que yo le cojo, lo veo que patina o que resbala aquí, etcétera, no, ve y lees. Porque no puedo abstenerme de saber qué se está trabajando en Canadá, qué se está trabajando en Argentina, qué se trabaja, etcétera. Y en español, en inglés, en lo que tú quieras. Y entonces la búsqueda de bases de datos y la búsqueda por motores de búsqueda, etcétera. Yo tengo que manejar el estado del arte. Ojo, si manejo el estado del arte, tengo el 50%, lo acabo de notar, el 50% de la tesis hecha. Literalmente. Pero es un buen estado del arte. Es un muy buen estado del arte. Y el otro 50%, entonces aquí con esto, con mucho respeto, voy saliendo de la pregunta de Crystal para entrar en, ¿cómo se llama? En la de Juan Carlos, no, Axel. Sí, Doctor Maldonado, sí, buenas tardes. Dime. Gracias, doctor Maldonado. Le saluda Eduardo, mucho gusto. Yo soy básicamente un fielmente seguidor suyo. Gracias por acompañarnos. La verdad que es un honor. Doctor, yo le planteaba una pregunta al inicio porque veo que usted comentaba acerca del esquema clásico y ha sido como un tema de debate al respecto del escepticismo que existe precisamente acerca de la metodología utilizada propiamente en el esquema clásico. Sin embargo, ahorita que nos comenta usted su experiencia en complejidad propiamente, todo lo que usted nos está comentando respecto a la forma en que usted hace investigación, casualmente nos viene a revelar un poco acerca de la metodología propia que usted tiene, ¿no? Para poder hacer investigación y como que llegar a ese objetivo metaheurístico que se pretende, ¿no? Me gustaría realmente conocer sus impresiones al respecto, si existen pues principios, bases o fundamentos propiamente para establecer una metodología particular para investigar en complejidad propiamente, porque casualmente lo que yo escucho es eso propiamente. Gracias, Muy doctor. sí, no, Eduardo, con gusto, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Te lo voy a decir de 2 maneras. Con que cojas una por lo menos es suficiente. La complejidad se caracteriza por un anarquismo metodológico en el sentido de fallerable contra el método. Entonces, contra lo voy a decir de 2 maneras. 1, contra Edgar Morin, que habla de el método, la método, y es el método. 1, 2, contra el positivismo, es cierto, el positivismo científico, que nos mete cosas como justamente marco teórico, marco conceptual, marco metodológico, objetivos generales, objetivos particulares, ese tipo de cosas, ¿cierto? En complejidad trabajamos en términos de un anarquismo, en el sentido de que no hay método. Lo voy a poner, esto es tan importante que lo voy a anotar en el tablero. El problema determina el método.
Ningún científico en la historia de la humanidad, y créeme, con mucho, desde luego es una broma, con mucho respeto con Giovanni, aquí nos vamos hasta las 3 de la mañana, ¿cierto? Te podría poner Por todos los ejemplos. supuesto. Yo, ve pidiendo un domicilio, yo lo pago. Óyeme, ¿cómo se llama? Ningún científico en ingeniería, en química, en antropología, lo que tú quieras, nunca nadie ha tenido problemas con el método. Lo voy a decir con humor negro. El que no sabe de ciencia habla de metodología de la investigación. Entonces, es el problema el que define el método. Y por esto, digamos, la sugerencia, Giovanni, el PowerPoint que estoy compartiendo contigo, etcétera, ¿cómo se llama? Debo poder trabajar muy bien en el problema, pero mucho mejor aún en los problemas que yo soy capaz de identificar. Entonces, yo te ruego, Eduardo, Cristel, Brenda y todo el otro grupo, todo el grupo, yo te ruego un favor, no tienes que hacérmelo. Sí, es como si yo te digo, préstame 50 quetzales que no tengo para la comida de esta noche, ¿cierto? Yo no tengo que saber si los tienes o no, ¿cierto? Yo te pido un favor, no tienes que hacerme, ¿cierto? Piensa en términos de ecologías de problemas, de asociaciones o de grupos de problemas. ¿Cierto? La segunda manera, Eduardo, Eduardo y el grupo, quiero decir, ¿cierto? La primera era Feyerabend, anarquismo metodológico. Por lo demás, bajo la voz, este es un chisme. Cuando se habla de investigación y de metodología, es que bajo la voz, porque en los chismes uno baja la voz. Cuando se habla de investigación y de metodología de investigación, Feyerabend casi nunca aparece. Se ha echado un manto de silencio sobre Feyerabend. Ok, esa no es nuestra preocupación. La segunda manera de decirlo es que hay en complejidad, Eduardo y todo el grupo, existe un pluralismo metodológico. Un pluralismo metodológico. Esto es fundamental. Entonces no existe el método científico, ¿cierto? Entre otras cosas, no sé si el tiempo me dé, entre otras cosas porque no trabajamos en términos en absoluto en complejidad de causalidad y multicausalidad, análisis multivariado, variables aleatorias, independientes, de control y todo lo que tú quieras, ¿cierto? ¿Y tú sabes por qué? Porque yo en el laboratorio de antropología, en el laboratorio de economía, en el laboratorio de educación, en el laboratorio de física, yo la cosa la controlo muy bien. Y el gran problema de la ciencia en general es cuando sale del laboratorio y se enfrenta con el mundo real. Ahí las cosas no funcionan. Entonces, antes de ver, Sergio ha formulado una pregunta. Si hay método, lo que no hay es el método. O sea, no, otra vez, sí, Sergio. Hay en complejidad de espacio. No, sí, te tomo la palabra, no existe el método, hay un pluralismo metodológico. Nunca, te lo juro, por lo más sagrado de la vida, nunca ningún científico o investigador ha tenido problemas con el método. ¿Por qué? Otra vez lo repito, porque es el problema el que determina el método. Y entonces, ojo a lo que voy a hacer, ojo a lo que voy a hacer literalmente. Entonces, si los métodos para resolver, ¿qué es un método? Un camino. Es básicamente un camino. Y el método que existen ahí, ¿cierto? Métodos exploratorios, cualitativos, cuantitativos, todo lo que tú quieras, no me sirve para resolver mi problema y para formular mi tesis, entonces yo me invento un método. Ojo, Eduardo y el grupo, esa es la parte fuerte de lo que te estoy queriendo decir. Un gran investigador o investigadora no recurre a un supermercado de métodos, ¿cierto? Más bien se da la tarea de crear, pensar, inventar, descubrir cosas que nadie ha dicho. Entonces, yo debo poder ver, me devuelvo, yo debo poder ver un problema que nadie ha visto, 1, 2, y yo debo poder decir una cosa que nadie ha dicho. Y entonces, la buena ciencia consiste en ver lo que nadie ha visto, decir lo que nadie ha dicho, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Descubrir lo que nadie ha descubierto. En fin, pensar lo que nadie ha pensado hasta el momento.
Y entonces me gradúo. Tengo una muy buena tesis doctoral, ¿cierto? Lo que voy a decir no es mío. Ese es un investigador mexicano muy sugestivo. En América Latina, las universidades no producen científicos o ingenieros. Máximo producen cohortes. Bienvenidos a la tercera cohorte de la maestría en economía. Bienvenidos a la séptima cohorte de la maestría o del doctorado en derecho penal, o lo que tú quieras. América Latina no produce científicos. América produce, me lo preguntas, se llama Cerejido, Marcelo Cerejido, América Latina produce cohortes. Ya es hora de que pensemos en producir científicos o científicas. ¿Entiendes? En el sentido excelso, bueno, digamos, elegante de la palabra. Había dos, tres preguntas. Bueno, entonces, si el método, si el problema define el método puede ser anárquico. Rolando, hice referencia a Paul, ¿cómo se llama? A Paul Feyerabend, en un texto clásico que tú conoces que se llama Contra el método. ¿Y qué es lo que hace Feyerabend? Luchar contra el positivismo científico, y el positivismo científico, ¿cómo se llama? Es justamente ese que me dice, usted concéntrese en un problema, resuelva el problema, marco metodológico, delimite, ojo a esa palabra, ojo a la palabra, delimite, y cosas como esas. Lo que yo te estoy, entonces te lo voy a decir, perdón el grupo, por favor, perdón el grupo, lo voy a escribir en mayúsculas. La complejidad es directamente proporcional a los grados de libertad. Es decir, ¿para qué hacemos investigación? Para ganar en grados de libertad tantos como podamos, ¿cierto? El gran problema, no te vayas, por favor, no te vayas. El gran problema de esta pantalla que estamos viendo es que se acumulan los problemas, incluso los problemas que no son complejos, se van acumulando y terminamos en un callejón sin salida. Hoy, la crisis civilizatoria es un motivo de optimismo. La crisis civilizatoria que estamos viviendo es el resultado de que numerosos problemas se pospusieron y no se resolvieron. Se aplazaron y no se abordaron. ¿Cierto? Estoy viendo, Sergio, Juan Carlos se me había quedado arriba, ya vuelvo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que expone, pero ¿cómo romper la inercia de los cerebros que no se pudieron reciclar o reconfigurar? Bueno, con charlas como estas, con doctorados como el tuyo, con mucha lectura, con mucha reflexión. Sí, la inmensa mayoría, no lo digo yo, lo dice Hollywood, la inmensa mayoría de las personas son zombies. Afortunadamente parece que se quedan todos en Chicago, ¿cierto? Pero la inmensa mayoría de las personas son zombies. Es decir, justamente lo que estás diciendo, ¿cierto? Son muertos vivientes porque el cerebro como que no funciona, qué sé yo. Entonces, evidentemente, estoy de acuerdo contigo. Hay un imperativo. Entonces, espérate, porque Sergio, me gusta mucho tu intervención y eso es importante para este doctorado y para todo el grupo. Ojo, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que quienes tenemos la fortuna de tener una maestría, de tener un doctorado, de saber de música o de arte o de literatura o de ciencia o de educación o de lo que tú quieras, tenemos un imperativo ético. Quizás es el más importante de todos los imperativos éticos. Allá afuera, el mundo está en zozobra. Allá afuera la gente no sabe qué hacer con el mundo, con la vida. Mira las islas de plástico, mira la guerra de Ucrania, mira, bueno, los problemas son numerosísimos, pero numerosísimos, ¿cierto? Y la gente no sabe qué hacer. ¿Cierto? Ojo al dato, no tienes que, por favor, sé bondadosa o bondadoso conmigo. Los países de la OCDE, que son los más ricos en el mundo, ¿cierto? Tienen una tasa de natalidad por debajo de la necesaria para la reproducción. Y entonces, nosotros los jóvenes, más allá de si me caso o no me caso, me voy a vivir o no, etcétera, nosotros los jóvenes no queremos tener hijos.
Mi papá, mi abuelo, sí, pero los jóvenes aquí en Cafarnaúm no quieren tener, sí, ¿qué significa? Yo voy a vivir el presente, voy a aprovechar el momento, voy a raspar la olla, si me permite la expresión, en qué sé yo, ¿cómo se llama? Y los países más ricos del mundo. Entonces, ese es un problema muy, muy serio, es un señor problema. Hannah Arendt decía que Hannah Arendt, sí, el acto político por excelencia es el nacimiento. Desde luego no te estoy diciendo que uno tiene que tener hijos y llenarte de hijos, entiendes lo que estoy queriendo decir. Entonces, hay muchos problemas en el mundo que no se resuelven, se posponen, se aplazan. Y la tragedia consiste en que se van acumulando todos los problemas y nos encontramos literalmente con una crisis sistémica y sistemática. Ignoro si en el grupo haya médicos o haya gente que sepa el lenguaje de la medicina para lo que voy a decir. Cuando un paciente hace un colapso sistémico, significa que le fallaron los riñones, los pulmones, ¿cómo se llama? No oye bien el sistema cardiovascular, etcétera, y no hay nada que hacer. Produce un colapso sistémico. Y el colapso sistémico es que todo falló sistémicamente y no hay nada que hacer. Bueno, Occidente está fallando. Ellos mismos lo saben, ¿cómo se llama? Y bueno, y entonces, ¿cómo se llama? Yo debo poder hacer ciencia, ¿cómo se llama? Debo poder hacer ciencia. Rolando, sí, maravilloso, es un comentario, te agradezco inmensamente. Había una pregunta aquí, espérate, porque estoy viendo. ¿Qué sugiere para lograr un aceptable estado del arte, pues pudiera convertirse en un bucle recursivo? Axel, sí, no, sí. Esto depende lo voy a decir de manera amable, Axel. Esto depende del paladar de cada investigador. Hay personas a los que les gustan los camarones y hay personas a los que no les gustan los camarones. Hay personas a los que les gusta el dulce de leche y a otros no, ¿cierto? El ejercicio, como yo lo concibo, el ejercicio de la investigación es un ejercicio de ludopatía, ¿es cierto? Y entonces, en ese caso, la referencia que yo te sugerí es leer El jugador de Dostoyevsky, ¿cierto? Y por eso hablábamos de apuesta, riesgo, desafío. Esa es la apuesta al riesgo, el desafío de un buen investigador o investigadora. Entonces, Axel y el grupo, yo debo poder, insisto, es la única exigencia que tiene un buen investigador en términos institucionales. Un buen doctorado es en manejar perfectamente, tanto como pueda, el estado del arte. Estar escaneando, literalmente estar escaneando la web, los motores de búsqueda, las bases de datos y qué se está produciendo sobre lo que yo estoy trabajando, qué se está produciendo, el último artículo, qué sé yo, para ver si concuerda con... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque pudiera suceder que alguien resuelva el problema en el que yo estoy trabajando y lo resuelve mucho mejor que yo y lo resolvió antes. Entonces, cuando digo que en ciencia solo hay medalla de oro y no medalla de plata, medalla de bronce, etcétera, es porque ¿qué tal? Que haya gente que ya esté pensando en lo que yo estoy pensando y lo publique, etcétera. Y yo me quedo, perdí el tiempo, perdí el tiempo, ¿es cierto? Entonces es importante, perdón, pensar bien, ¿cómo se llama? Y hacer hacer rápido, rápido, digamos, ¿entiendes? Por favor, sé bondadoso, sé bondadosa, ¿cómo se llama? Con lo que estoy mencionando. Es que estoy tratando de volver porque no con las preguntas me encantan, de Axel, de Cristel, etcétera, había dejado, aquí está Juan Carlos, ya, lo encontré. ¿Cómo se enlaza la teoría de grupos en complejidad? Juan Carlos, por lo pronto, entonces, estábamos acá. Juan Carlos del grupo, quiero decir, Juan Carlos del grupo, ¿cierto? Voy avanzando un pequeño paso aquí.
lo que te voy a decir es que, aquí, mejor, tú puedes desplegar y justificas, ojo, justificas los criterios con los cuales tú reúnes los problemas. ¿Cierto? Te voy, Giovanni, todo el grupo, te voy a contar cómo fue que yo aprendí este tipo, cómo fue que yo aprendí este tipo de cosas. Cuando yo, ¿cómo se llama? Cuando yo me presenté a lo que iba a ser el primer postdoctorado, que yo no sabía que iba a ser el primero, ¿cierto? Ya- Aquí está. En el Center, en el Center for en el Centro de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Pittsburgh, que es el más prestigioso en el mundo entero. Yo te voy a contar, porque quería hacer un postdoctorado, etcétera, se estaba aplicando a una beca, qué sé yo. Entonces yo escribí un proyecto normal, de objetivos generales, particulares, marco teórico, que era lo que me habían dicho, yo había aprendido, qué sé yo. Y me contestaron ellos y me dijeron, no, no, no. Mande 3 páginas. Ojo, lo voy a escribir. Mande un proyecto de 3 páginas. Oye, a mí se me había olvidado, cuando yo apliqué, perdóname, por favor, no estoy hablando de mí, por favor, estoy hablando de procesos en el mundo, ¿cierto? Cuando apliqué a la beca de mi doctorado, tú sabes, me dijeron, formule el problema de su investigación. ¿Cómo se llama? El problema de su investigación, y me daban literalmente una página. Porque ya estaba la página puesta ahí. Entonces no querían ver la metodología, ni querían ver los objetivos, ni ¿cuál es el objetivo de una tesis? Graduarse. ¿Qué es lo que quieren estudiar? Pues graduarse, ya, eso ya, ¿qué más objetivos? Etcétera. Entonces, yo te podría decir, ¿cierto? Por ejemplo, digo, son ejemplos, por favor, no son criterios de autoridad, son ejemplos, ¿cierto? En Alemania, si tú quieres hacer una maestría o un doctorado, etcétera, que hay un criterio, no, escriba lo que le salga, lo que necesite y dígalo, ya, etcétera. 2 páginas, 5 páginas, etcétera, pero no es el bendito método científico que nos imponen aquí en América Latina, ¿cómo se llama? De otra vez, marco teórico, marco metodológico, marco conceptual, objetivos generales, objetivos particulares, cronograma, etcétera, ese tipo de cosas. Es a eso, Juan Carlos, a lo que me refiero. Me gusta mucho que me preguntes, que me cuestiones, en fin, de eso se trata. Entonces, avanzando un pequeño paso, ¿cierto? Tenemos una serie, ya voy a ampliar esta idea que tienes acá. Tenemos una serie de mecanismos, aquí están, algoritmos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué es un algoritmo? Es un procedimiento para resolver un problema. No es difícil, ¿cierto? Un algoritmo, ¿cómo se llama? Es un procedimiento para resolver un problema. Ya, se acabó. Pues, desde luego que yo podría decir cosas en términos computacionales, podría decir cosas en términos matemáticos, en términos económicos, en términos políticos, en fin, qué sé yo, ¿cierto? Y entonces debo poder trabajar simultáneamente con mecanismos no algorítmicos. Perdón, se me olvidaba, Juan Carlos y el grupo. Entonces, hay una cosa que que es un poco técnica, la menciono, ¿cómo se llama? A propósito de teoría de grupos, en matemáticas, que se llama grupos de Lie. Juan Carlos del grupo, ¿por qué menciono esta cosa? Porque las matemáticas de la complejidad son matemáticas de sistemas discretos. No tiene que ver directamente con un doctorado en investigación en educación. Pero tú me preguntas qué es lo que está por debajo de este tipo de cosas, y entonces yo te tengo por honestidad,
¿cierto? Por un argumento ético que decir lo que está por debajo de esto. Entonces yo podría ampliar, ¿sí es cierto? Te voy a enredar la vida, Juan Carlos y el grupo. En teoría conjuntos, hay unos conjuntos que se llaman POSIT. En inglés significa partially ordered set. ¿Y sabes qué significa eso? Conjuntos que solo se pueden ordenar de manera parcial y nunca de manera perfecta o completa. Y ese es el mundo de la educación. ¿Sí? Es porque estás en un doctorado en educación, en investigación en educación, estás más o menos cerca o dentro del sistema educativo. No todas las cosas se pueden arreglar perfectas. Esa es la pantalla que tienes. Y eso en muy buena matemática de sistemas discretos se llama conjuntos parcialmente ordenados. Es que yo quiero arreglarlo perfectamente como un rompecabezas de 5.000 piezas, como un rompecabezas de 10.000 piezas. No, hay una ficha que se pierde, hay una ficha que falla, en fin, qué sé yo. Y entonces entramos al núcleo duro de mi charla. El núcleo duro es señalar que, permíteme, te ruego el favor, lo voy a ampliar un poquito la pantalla, ¿cierto? Que hay unos métodos clásicos, los que tú quieras, de allá venimos, y hay unas heurísticas que son unos mecanismos que tiene cada ciencia o cada disciplina para formular problemas y para resolver los problemas. Este mapa ya está escrito y publicado por ahí, ¿cierto? Lo que me permite es, entonces, el favor que te ruego es que saltes mental o visualmente de este esquema a este otro. Perdóname, de este esquema a este y al núcleo central. Aquí estamos en el centro, digamos, del tema de método, de metaheurísticas y complejidad. Entonces, las metaheurísticas se componen con el perdón del caso, son mis intervenciones, pero se dice por rutina para provocar el ají de los que gracias, Sergio. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Sí. Las metaheurísticas trabajan con grupos de problemas. Juan Carlos, volvemos a tu pregunta, en búsqueda de espacios de solución. Desde luego que esto tiene algunos elementos un poco técnicos. Hoy, por razones de tiempo, solo puedo mostrarte el paisaje. ¿Es cierto? Entonces, existen distintas metaheurísticas que son metodologías, herramientas técnicas específicas de complejidad. Incluso, a propósito de la pregunta, no recuerdo si era Axel, bueno, el grupo, no importa, ¿sí? De métodos, entonces, incluso las metaheurísticas tienen distintas metaheurísticas. Ya lo estás viendo, ya lo has visto. Ejemplo, paralelas, distribuidas, híbridas, multinivel, hiperheurísticas, autoadaptativas, afinamiento y así sucesivamente. Esto es muy, muy importante y esto es perfectamente novedoso, esto es perfectamente revolucionario en el contexto de la educación normal, de la ciencia normal y de la investigación normal. Hasta aquí no he terminado, pero es porque voy a entrar en el panorama. Hasta aquí te pido el favor, ¿me explico? ¿Alguna duda, lo que sea? Doctor, en un artículo que usted escribe, habla de algunas aplicaciones en los algoritmos como metaheurísticas para definir o tomar decisiones en algunos casos. Entonces, digamos, son como inteligencia artificial, ¿verdad? Ya diseñada, digamos, para atender estas metaheurísticas. En el tema educativo, lógicamente ahora incluso se habla de la sustitución posiblemente de los maestros por inteligencia artificial para crear mejores métodos educativos. Entonces, digamos, ¿hasta dónde estamos en la parte conceptual y hasta dónde vamos ya en ese nivel, estimado Carlos? Sí, te agradezco mucho. Te agradezco mucho.
em, la infinita mayoría, no lo digo yo, ya voy, Linda, levantaste la mano. La infinita mayoría de la sociedad de investigadores y lo que tú quieras se ponen muy nerviosos con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, a favor de alguien escéptico, a favor de alguien con dudas, la infinita mayoría, la inmensa mayoría, ¿cómo se llama? Acabo de terminar un libro, ya lo entregué sobre inteligencia artificial, a mi editor, quiero decir, ese saldrá en unos meses, se llama Inteligencia Artificial y Ética, ¿cierto? La inmensa mayoría de educadores, políticos, trabajadores, etcétera, están en contra de la inteligencia artificial. Y muy poquitos ven la inteligencia artificial como una oportunidad, digamos, como algo favorable que afirma el conocimiento, afirma la vida y así sucesivamente. Entonces te lo voy, así, a responder de manera indirecta. Lo viste muy bien, lo viste, tienes muy buen olfato, muy buen instinto, ¿cierto? Las metaheurísticas pasan por, ¿cómo se llama? El trabajo con sistemas informacionales o sistemas computacionales. Y la manera, ¿cómo se llama? Puntual de decirlo es efectivamente inteligencia artificial. A eso me refería. A eso me refería, por favor, no te vayas, te suplico. A eso me refería con exactamente el primer slide de esta presentación. Hay unas técnicas y herramientas concomitantemente con el aparato que son propios de complejidad. Y en ese sentido, entonces voy a refinar mi presentación, ¿cierto? No, en complejidad no hablamos de variables, ni siquiera de enfoques multivariados y cosas como esas, ¿cierto? Así trabajaba la ciencia clásica. Por el contrario, hoy hablamos de datos, ¿cómo se llama? De ciencia de datos, ¿cómo se llama? Analítica de datos y así sucesivamente. Es decir, lo que ayer era una variable, hoy es un dato. Y literalmente, ¿qué es un dato? Un nombre, una cifra, un color, un gesto, un movimiento, un dato, ¿cómo se llama? Es un dato. Y entonces vivimos un mundo inmensamente rico, ¿cómo se llama? Inmensamente rico en datos, ¿cierto? En información, y información nociva o información, ¿cómo se llama? Positiva, etcétera. Entonces, lo oliste muy bien, de verdad, fantástico. Las metaheurísticas pasan por, ¿cómo se llama? Por la inteligencia artificial, pero ese sería, te presento, por favor, de corazón, disculpas, otro tema. debo, debo mantener el hilo conductor, ¿cómo se llama? O si no, Giovanni no me vuelve a invitar. ¿Cómo se llama? De metaheurísticas y complejidad de métodos de investigación y así por el estilo. Linda, habías levantado la mano, perdóname, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Es un gusto escucharlo. Yo escuchaba sobre las metaheurísticas y le quiero comentar, yo estoy trabajando sobre un tema que es eminentemente educativo, pero en esa inquietud de relacionar no solo la educación, sino otras ciencias, me topé, por ejemplo, con lo que usted decía, la información, que es un tema físico, pero que también se relaciona con la educación. Por acá decía, creo que fue Leo Silla, que hay tres fuerzas o componentes de la realidad, que son la masa, la energía y la información. Y vemos cómo la información tiene algo, es un tema clave al relacionarlo con la entropía, pero que en educación está muy descuidada ese tema de la información. Y la información mueve el universo, mueve nuestro ADN, está en todos lados. Entonces, mi pregunta es, a mí me interesa mucho la colaboración en la educación, porque me he dado cuenta que la autoorganización es una fuerza compleja, pero que en educación podría ser muy positiva para ayudar a los jóvenes, a los niños, a cualquier persona que quiera aprender algo, a generar, pero en colaboración con otros seres, ideas que yo por mí misma, por muy inteligente que sea, no podría generar, pero que en conjunto
podría y que serían ideas que podrían solucionar esos grandes problemas de la humanidad. Entonces, solo quería comentarle para ver si no ando muy alejada y si tiene relación con el tema que usted nos comparte. Muchas gracias. No, a ti, absolutamente, absolutamente sí, tiene todo que ver. Es fantástico lo que mencionas, ¿cierto? Ya entrados en confianza, con mucho respeto, Linda y el grupo, yo creo que el acto mediante el cual un profesor de colegio o de universidad llega el primer día de clase y entrega el programa, y ese es el programa, ¿cierto? Yo creo que ese es un acto, no tienes que estar de acuerdo conmigo, ese es un acto de violencia, por decirlo menos simbólica, ¿cierto? Porque este es el programa y ustedes van a seguir mi programa, que a veces no, ni siquiera es mío, sino es del colegio, la institución, el liceo, la universidad y cosas por el estilo. Por el contrario, te estoy tomando la palabra, Linda, cuando hablamos de cosas muy importantes. Por ejemplo, aprendizaje significativo, aprender a aprender, ¿cómo se llama? Comunidad de aprendizaje, etcétera. El programa se construye mutuamente. Entonces, la primera semana, por así decirlo, de clases, sería el proceso de construcción del programa desde abajo, autoorganizativamente, con los intereses, con la formación. ¿Te das cuenta? Esto es perfectamente, digamos, anormal para el esquema que vigente allá afuera, pero si yo fuera democrático, o si yo fuera respetuoso, o si yo fuera ético, llámalo como tú quieras, ¿cierto? El programa no se les impone a los estudiantes, ese es un acto de poder, ¿cierto? Foucault tendría muchas cosas que decir al respecto, sino el programa se construye más. ¿Y qué es lo que tiene el profesor? El profesor lo único que tiene, y eso es muy valioso, es mucha experiencia. Experiencia de vida, experiencia de información linda, experiencia de lectura, de comunicación, de reflexión, es eso. Pero yo debo poder atender las limitaciones, las dificultades, los gustos, las intereses, etcétera. ¿Por qué? Porque como tú muy bien lo sabes, el grupo de clase, por así decirlo, no existe. En el grupo hay personas con mayor capacidad de atención, personas con dificultades emocionales, ¿verdad? Y así sucesivamente. Absolutamente similar. Sí, gracias, Sergio. Ese elegido efectivamente es argentino, sí, te agradezco. Eso me gusta mucho a mí cuando, ¿cómo se llama? En las conferencias, en las clases, tú dices una cosa y entonces la gente inmediatamente con el celular, con la pantalla del computador, a veces te corrigen, a veces, maravilloso, te agradezco en el alma. Marco, sí, es cierto. Digamos, mencionaba lo de la autoorganización por mor de diálogo con la participación de Linda, ¿cierto? Efectivamente que existen restricciones en el espacio de soluciones, etcétera, pero yo voy y entonces el panorama, vuelvo al núcleo que te quería presentar, ¿cierto? Es que hay un abanico perfectamente amplio. Entonces, no te voy a decir que trabajes en metaheurísticas híbridas. Tampoco te voy a decir que trabajes en metaheurísticas distribuidas. Tú miras tu problema de investigación. Tú miras la ecología de problemas en plural que puedes identificar. Los tejidos entre los problemas, ¿cierto? Tú ves la tesis, la capacidad de apuesta, de riesgo, de desafío que tú tienes, ¿cierto? Y entonces esto tiene que ver, lo voy a decir de manera puntual, con tres modos de la investigación, aquí y en el fin del mundo. El orden no importa. Primer modo de investigación, ¿cierto? Investigación básica. Segundo modo, investigación experimental. Y tercer modo, ¿cómo se llama? Investigación aplicada. Te pido un favor. ¿Por qué estoy mencionando esto? En relación directa con lo que acaba de señalar. Muy bien, creo que es Marco. Sí, eso no tiene nada que ver con la distinción de ciencias y disciplinas en ciencias básicas, experimentales y aplicadas.
Esto tiene todo que ver con la capacidad de apuesta, de riesgo, de desafío del investigador o el grupo de investigación. Yo hago investigación básica cuando introduzco, lo voy a decir en términos genéricos, ¿cierto? Un bien o un servicio por primera vez, ¿cómo se llama? En la historia de la humanidad. Entonces, las ciencias, Linda, ya que mencionaste que tu trabajo es eminentemente educativo, las ciencias sociales y humanas, en el sentido amplio de la palabra, las ciencias educativas, etcétera, pueden hacer investigación básica. Y es cuando yo introduzco un método, una aproximación, un concepto, en fin, y así sucesivamente, que no se había introducido nunca antes, ¿cierto? Te voy a mencionar 2 o 3 ejemplos caprichosos. Por favor, sé bondadoso o bondadosa conmigo. Ejemplo, desescolarizar, ¿cierto? El trabajo de Iván Illich, ¿cierto? Me guste o no, no hago un juicio de valor, pero la desescolarización de la educación nunca, nadie la había visto antes de Iván Illich, ¿cierto? Por ejemplo, pedagogía del oprimido, ¿cierto? Nunca nadie la había visto antes de Freire, ¿cierto? Y entonces, son algunos ejemplos en el marco de la educación para decir, ahí hay investigación básica. Y entonces, lo que estoy queriendo decir con el panorama es que hay un panorama abierto. Es como cuando tú entras a un restaurante, entonces te ofrecen el menú y tú quieres carne, lasaña, ensalada, pizza, comida china, comida japonesa. Yo no sé qué restaurante será este, ¿cierto? Entonces, frente al problema, tu capacidad de puesta o de riesgo, desafío, tienes una serie de herramientas. Sí, lo estoy haciendo. Gracias. Sí, perfecto. Gracias, Linda. Sí, pedagogía de colaboración y así sucesivamente, ¿cierto? No te vayas. Que todo depende de tu capacidad de apuesta o de riesgo o de desafío. Entonces, lo que sí es nuevo es el panorama. Lo que sí es nuevo es señalar, ¿cómo se llama? Que hay un proceso de, ya lo viste, instanciación de módulos, afinamiento de parámetros, ¿cómo se llama? Personalización de las metodísticas, ¿cierto? El uso, no sé si era Giovanni quien hablaba de inteligencia artificial o alguien, no se ve muy bien en la pantalla, de computación no convencional, si llega a ser el caso. No todos tenemos necesariamente porque, y así sucesivamente. Entonces, el punto maravilloso es que tenemos un panorama abierto que normalmente yo no conocía. ¿Por qué? Porque a mí máximo me habían hablado de, perdón por la palabra, cochinadas como métodos cualitativos, métodos cuantitativos y métodos híbridos. Y se acabó esto. y se acabó exactamente esto, ¿cierto? Sí, gracias, sí. Cerejido es un tipo muy sugestivo. Te agradezco de verdad, Sergio, que le ayudes al grupo. Varios de esos textos, bueno, yo los tengo físicos, especulo que los podrás conseguir en PDF, etcétera. Fantástico. Fantástico. Ok, entonces lo que te estoy queriendo decir es la ciencia normal. Entonces esto es tan fuerte que lo voy a anotar en el chat, en el tablero. La ciencia normal se queda en métodos en métodos quanti y en métodos mixtos o híbridos. ¿Qué sería la combinación de, ¿cómo se llama?, de métodos cualitativos y cuantitativos? Y esa ciencia normal no resuelve cosas. Te lo voy a decir en términos políticos, ¿cierto? La ciencia normal está hecha para no resolver los problemas. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo resuelvo los problemas, toco intereses, toco poderes, toco feudos, toco jerarquías y cosas como esas. La infinita mayoría de la investigación que se hace en el mundo, incluso en revistas muy prestigiosas como Nature, como Science, lo que tú quieras, es, ¿cómo se llama? Lo voy a anotar en el tablero, es investigación, ¿cómo se llama? Minimalista por técnica.
y no resuelve las cosas. Pues sí, arroja una luz, lo que tú quieras. ¡Ah! Está publicado en la gran revista Q1 en inglés, Nature. O sea, lo que tú quieras, la infinita mayoría de las cosas que se publican en el mundo están hechos para no tocar llagas e intereses. ¿Cómo se llama? Y entonces, el tema maravilloso es que las metaheurísticas te ofrecen un panorama muy amplio. Esto es simplemente una sugerencia. Esto se sigue desarrollando, esto se sigue enriqueciendo. Como ves, hay nexos, las flechas punteadas, 1, 2, las flechas directas. Hay nexos directos, indirectos. ¿Cómo se llama? Que me permite a mí hacer investigación, digamos, con impacto científico y con impacto social. Eso es muy, muy, muy importante. Me importa el impacto científico, ¿cómo se llama? Y el impacto social. Yo puedo publicar en una revista Q1, ¿cierto? En inglés, en español, en lo que tú quieras, y tengo un altísimo impacto científico, pero seguramente un nulo impacto social. Y en el campo, ¿cuál es la unidad de base de trabajo de la educación? La unidad de base de la educación es la gente, niños, jóvenes, adultos, ¿cierto? Y a la gente hay que tomársela en serio, no hay que mostrarle problemas y entonces decirle, sí, pero aquí no estamos para resolver los problemas del mundo, vamos a hacer una delimitación y vamos a hacer lo que podemos y cosas como es. Otra vez, la ciencia normal está hecha para no resolver los problemas y los problemas se van acumulando de manera dramática. Entonces el núcleo, estoy observando la hora, ¿cómo se llama? El núcleo consiste en mostrarte un panorama que podríamos profundizar tú y yo, pero cuya idea básica sí la captas ya, y es que yo debo trabajar con grupos, colecciones, conjuntos de problemas. Un gran investigador en historia, en sociología, en educación, en política, en genética, en matemáticas, lo que tú quieras, no formula un problema, aborda ecologías de problemas, aborda dimensiones, aborda sistemas, si quieres la palabra. Ayúdame, estoy peleando con el lenguaje, ¿cierto? Y entonces, por eso, ¿cómo se llama? Hace ciencia verdaderamente importante. ¿Qué es lo que acabo de mencionar? Impacto científico es importante, una revista Q4, Q3, etcétera, y al mismo tiempo, tanto más en los países de América Latina. Porque los países de América Latina, otra vez, ¿cuántos somos? 50 personas en este momento, ¿es cierto? Son 50 gatos afortunados. Pero por 50 gatos afortunados, ¿cierto? Hay gente que en este momento no ha almorzado, hay gente que en ese momento no sabe dónde va a dormir, hay gente que está cruzando la frontera, yo no sé, cualquier cantidad de problemas. Y entonces debo poder, es un tema de integridad moral. Sí, la ciencia es importante, es un tema de integridad moral. Yo debo poder resolverle los problemas a la gente, ¿cómo se llama? Porque la unidad de base, finalmente, en educación, es la gente. No terminado, por favor. ¿Hasta aquí me explico? Excelente, doctor, excelente, muy, muy bien, estamos bien. Vale. Entonces, ¿cómo se llama? Con frecuencia lo digo, hay dos tipos de cine. Cine de industria y cine de autor. El cine de industria, uno se asienta, come las crispetas, el perro caliente, se divierte, no aprendió nada, pero descansó. El cine de autor, uno no termina de entender la cosa, uno no sabe quién es el asesino, si no sabe dónde estaba el dinero, si se casaron, cosas como eso. Entonces voy a terminar como cine de autor en punta, en estrecha conexión con el tema que me fue sugerido, que es el de Marco. Usted, doctor, dijo algo importante. Debemos ver una investigación como un sistema de problemas y de esta forma hacemos compatible la ciencia y la espiritualidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque ya que lo mencionas, ¿cierto? La espiritualidad es un rasgo común en la naturaleza.
¿sí? ¿Cierto? Ahí es, la espiritualidad no es única o exclusivamente un rasgo humano. Hay espiritualidad en la naturaleza. Yo te podría contar esa historia. ¿Cómo se llama? Sí, fantástico. Rompe todos los paradigmas del mundo de la complejidad. No necesariamente, José Antonio. No necesariamente. De hecho, y ese fue ese fue el libro que acabo de terminar. De hecho, es todo lo contrario. ¿Cómo se llama? Sí, José Antonio tiene razón. A tu favor, la inmensa mayoría de la gente se preocupa con esta cosa, lo ve negativo, etcétera. Pero otra vez me estoy tratando de contener. Es un motivo muy positivo, muy optimista. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial? Te lo voy a decir de manera muy técnica y rápida, ¿cierto? La inteligencia artificial se basa en código abierto. Ya. Y entonces cuando yo trabajo con base en código abierto, es un acervo de la humanidad, ¿cierto? Alguien mejora el código en Angola, alguien más en Suecia, la otra persona en Pakistán y así sucesivamente. Eso usualmente no es conocido porque lo que se conoce es el sistema de Google, el sistema de Bing, el sistema de Microsoft y así sucesivamente. Ahora viene Amazon con el suyo, etcétera. Pero en la base, la inteligencia artificial es tan fantástica porque es un acervo de la humanidad. ¿Cierto? Se funda en código abierto, es decir, lo voy a poner en el chat, ¿sí? El conocimiento hoy no pertenece a nadie. Y eso es muy importante en el contexto de un doctorado en investigación en educación, ¿cierto? El conocimiento es patrimonio de todos. Pero, otra vez, permíteme, con mucho respeto, te ruego, contenerme, porque debo hablar de, ¿cómo se llama? Sí, lo que sí, lo digo con mucho afecto, no es cierto que la inteligencia artificial vaya contra la letra o el espíritu de la complejidad. Es todo lo contrario. Pero bueno, ok. Entonces, partíamos, esta fue la segunda o tercera frase, tú tienes una memoria mejor que la mía, ¿cierto? El día de hoy en una pregunta, ¿cierto? De distinguir cuáles y por qué problemas son propiamente complejos y cuáles y por qué no. Lo que te decía al comienzo es que no todos los problemas son complejos. La inmensa mayoría de problemas no son complejos. Ahí las complejólogas y los complejólogos estamos desempleados. Pero, por el contrario, cuando los problemas son tremendos, señores problemas, entonces tenemos toda la posibilidad de trabajar sin absolutamente ningún límite. El núcleo de esta cosa, entonces tengo que, voy a checar un poquito la pantalla, aquí está. El núcleo de esta cosa es el pegamento. Antes de eso, Sergio, ¿cómo puede tener una buena tesis como máximo un capítulo de hoy, un máximo de 8 capítulos si lo que se trata de abordar son nodos, clústeres, racimos o conglomerados de problemas? Sí, sí. Sergio y el grupo, ¿cierto? Bueno, yo no le puse límite a los capítulos, era una indicación, pero lo que sí quería sugerir es que un capítulo se debe definir a partir de un problema y no de un tema. Porque en el esquema clásico, la tesis tiene un problema. Y normalmente yo lo escribo en la introducción. y en el esquema normal incluso formulo los objetivos y entonces abro y justifico cada uno de los capítulos. En complejidad, yo te podría decir que que esta es una experiencia que así trabaja la gente en Europa, así trabaja la gente en la India, así trabaja la gente en China. Sí, lo digo por experiencia, que trabaja complejidad verdaderamente, ¿cierto? Lo identifica un problema, un capítulo. Ahora, si a ti te salen, es una manera de decirlo, por favor, con mucho respeto. Si a ti te salen 3 problemas, pero señores problemas, o te salen, no sé, 8 problemas, ¿cierto?
no hay ningún inconveniente. Pero sí cogiste, eso está muy bien, el núcleo de la sugerencia, y el núcleo de la sugerencia es trabajar con grupos, sistemas, ecologías, que es modos de problemas, y no a partir de un problema y entonces varios temas. Entonces esto se va articulando muy bien con el manejo tuyo del estado del arte. Porque del estado del arte, voy a decir algo, por favor, sé bondadoso conmigo. Las referencias bibliográficas de la 14 a la 74 sirven para el segundo capítulo. Y en cambio, pero hay algunas que se cruzan y entiendes lo que quiero decir. Esto ya es la fenomenología, perdóname, esa ya es la casuística del proceso de investigación en el que evidentemente hay que entrar, en el que podríamos entrar, pero pues hoy no podemos. Entonces, ¿cómo se llama? Llevas más de 40 problemas. Fantástico, Sergio. Entonces, asesórate de una buena directora de tesis o un muy buen director de tesis, porque por experiencia, yo pensaría que esos 40 problemas puedes resumirlos en algo menos, No sé, voy a decir una cifra caprichosa, sé bondadoso conmigo, en 20 problemas, etc. Entonces, un buen director de tesis o una buena directora de tesis, ¿cierto? Otra vez vuelvo a la referencia que hacía con Crystal, debe poder ver el tejido tupido. Ahí sí va toda la carga. Tiene que ser tupido, no un problema que como que sí, pero que, etcétera. En fin, y esto se hace con base en criterios al mismo tiempo lógicos, metodológicos y heurísticos. Otra vez, lógicos, metodológicos y heurísticos, yo logro, ¿cómo se llama? Un estupendo y entonces, ¿sabes qué hago? Yo produzco, yo que soy profesor, no solamente un estudiante con una tesis, sino un estudiante con una tesis que se va a convertir en un punto de referencia. Graduados, los que tú quieras, graduados, a mí no me interesa, eso le interesa a la administración, pero yo quiero que mi estudiante, ¿cierto? Voy a hablar freudianamente, cometa un profesoricidio, así como existe el parricidio, etcétera, pero simbólico, ¿cierto? Es decir, que me mate simbólicamente y que sea mejor que yo. No, tal vez hoy no lo va a hacer, porque es chiquito o chiquita, pero mañana o pasado mañana, ¿sabes por qué? Porque esa es la lógica de la vida. Yo quiero que mis hijos sean mejores que yo quiero que mis nietos sean mejores que yo quiero que mis sobrinos sean mejores que yo quiero que mis estudiantes sean mejores que yo, o si no, la vida no sería posible. No sería posible, ¿es cierto? Solo que en chiquito es una fábrica de problemas. Ok, listo. Con los sistemas diagnósticos aportarían en la... Juan Carlos, ayúdame porque no creo entender. ¿Cómo los sistemas dinámicos aportarían en complejidad? Si quieres, abre el micrófono. ¿Puedo hacerlo por acá? Dale. Ya, es que como, bueno, se ha estado hablando acerca de sistemas discretos, en este caso, pues, específicamente, ¿cómo se llama? En área de investigación, cómo los sistemas dinámicos podrían aportar a la complejidad, a la teoría de complejidad, cómo se podrían ver estas situaciones, porque como los sistemas dinámicos, pues, permiten también muchos avances, por ejemplo, ver eh, dinámica topológica y poder ver otras situaciones más. Entonces, ¿cómo podría verse en este sentido? Ya te entendí. En rigor, los sistemas dinámicos no son complejos. La idea de sistemas dinámicos pertenece a la mecánica clásica, ¿cómo se llama? Ya la mecánica estadística, ¿cierto? Podría contarte esa historia con Gibbs y demás. El concepto de sistemas dinámicos se lo inventa Newton específicamente. En complejidad hablamos de sistemas dinámicos no lineales. Esa es la diferencia. ¿Quieres un ejemplo de sistema dinámico? Newton
la cabeza que me cae en la manzana que me cae en la cabeza, ¿cierto? La luna que orbita alrededor de la Tierra que orbita alrededor de, ¿cómo se llama? Del Sol, y así sucesivamente. Porque por la mecánica clásica, máximo logra, los sistemas dinámicos son dos tipos de sistemas, ¿cierto? Justamente la manzana y la cabeza, la luna y la Tierra, etcétera. Pero cuando hablamos de sistemas de tres cuerpos, y el primero que habla de los sistemas de tres cuerpos fue Poincaré, ¿cierto? Henri Poincaré, y hoy hablamos de sistemas de n cuerpos, justamente por eso hablamos lo voy a volver a escribir, sistemas dinámicos no lineales. Y esto no tiene nada que ver con dinámica de sistemas y pensamiento sistémico y cosas como esas. Entonces, en el refinamiento del lenguaje, en el refinamiento de mi estructura de aprendizaje, etcétera, sería mejor si yo hablara de sistemas dinámicos no lineales. Y el problema no es la dinámica, el problema es la no linealidad. Efectivamente. Will, ¿cómo podría brindar aportes a la interdisciplinaridad, a la educación superior? ¿Cuál sería el primer paso para su opción según su experiencia? Will, muy buena pregunta, te agradezco. No, lo digo con mucho respeto. Will y el grupo, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo creo que la educación no tiene que trabajar en términos inter, trans y multidisciplinarios. Mucho mejor, la educación debe indisciplinar a la sociedad, indisciplinar el conocimiento, indisciplinar, ¿cómo se llama? Te lo voy a aterrizar, Will, de una manera muy puntual, muy esquemática. Tú y yo asistimos en el doctorado y en la maestría y congresos y seminarios, lo que tú quieras, a la estructura que el profesor está adelante y los estudiantes están al frente. Will, esa estructura es eminentemente medieval. Esa es la estructura de Magister Dixit, ¿cierto? Bueno, hay errores de tipografía, perdóname, ¿cierto? Y entonces yo estaba al frente porque, ojo, voy a decir una grosería, Giovanni, espero que no te molestes por la invitación, voy a decir una grosería, porque entonces el profesor enseñaba, esa es la grosería que voy a decir. Y entonces yo le enseñaba al grupo y el grupo era el que aprendía, ¿cierto? Todo lo contrario, vuelvo al diálogo con Linda de aprendizaje significativo, aprender a aprender, comunidad de aprendizaje y este tipo de cosas. Enseñar era un proceso y entonces la estructura del aula, ¿cómo se llama? Tenía esa función y eso era medieval. No, lo digo con mucho respeto, no es distinto a lo que sucede en las iglesias. Eso lo digo con mucho respeto. Yo estoy al frente y los otros me oyen. Y tomas nota, lo que sea. Entonces, ¿cómo se llama? Sergio, estoy de acuerdo contigo. Yo escribí un artículo que se llama Indisciplinar la educación, por eso lo decía. Y entonces permíteme justificarlo brevemente, ¿cierto? Suponiendo que hayas leído a Foucault, ayuda, pero si no, no importa, ¿cierto? La disciplina, ¿cierto? Es un proceso de domesticación, ¿cierto? Doctor, y Entonces, también, por eso en la educación hay tareas, ¿cierto? Y por eso en la educación, ¿cómo se llama? Se castiga el error. ¿No vino? No vino cosas de esas, en lugar de destacar el aprendizaje, ¿cierto? Es que, ¿cómo se llama? No presentó, no terminó. Esa centrada en castigar el error, y el error me permite aprender. Hay gente que no la logra, hay gente que tiene problemas de aprendizaje, problemas que tienen problemas de dicción, hay gente que tiene problemas de dislexia, ve todo a saber. Entonces, la indisciplina es en el sentido de abrirme a otras dimensiones, a otras posibilidades, a otras aristas, a otras experiencias, ¿cierto? Que la estrictamente propia o la que me impusieron a mí. Es en ese sentido, yo no tendría ningún problema con ruptura, etcétera, que sugería la posibilidad de indisciplinar el conocimiento, ¿cierto? doctor, Dime. por ahí usted escribe algo también sobre una teología laica, ¿verdad? Que tiene ese encuadramiento de la cátedra.
Sí, te agradezco, uno, te agradezco, dos, me sorprende que lo conozcas, de verdad, te agradezco mucho. Sí, entonces para el grupo, para quien no ha leído esto, es muy fuerte, lo voy a poner en el tablero. En ciencia no hay autoridad. Y entonces, ¿cómo se llama? Hay autoridad en otros campos. Yo no entro ahí, pero ¿sabes qué? En esos campos donde hay autoridad no hay ciencia. Ejemplo, en la policía o en el ejército. Ejemplo, en el clero. Ejemplo, en estos sistemas verticales y así sucesivamente. En ciencia no hay autoridad. ¿Cierto? En ciencia, la ciencia y entonces el argumento de ese artículo, de ese artículo es que voy a poner ejemplos. ¿Cierto? La ONU, la OMS, ¿cómo se llama? El Banco Interamericano de Desarrollo, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y entonces es que dijo que, lo voy a decir con mucho respeto, ¿cierto? La Biblia, el Corán, el Talmud, ¿cómo se llama? La Constitución de Guatemala, etcétera. Dice que a mí me importa 5 lo que diga. Eso es un concepto de autoridad. A mí lo que me interesa es qué se dice sobre eso y tú qué piensas de eso. Y así sucede. O si no, se convierte en un argumento de autoridad y otra vez, en ciencia no hay autoridad. Por eso es difícil hacer ciencia. Y sobre todo en los países con ser elegido o sin ser elegido, en los países nuestros es muy difícil hacer ciencia, porque a mí me enseñaron a doblar la cerviz y yo, ¿por qué? Porque nos eliminaron. Cuando llegaron esos españoles, espérate, Marlon, tenemos que ver la educación superior no en forma fragmentada. Sí, sí, listo, sí, maravilloso, sí, te agradezco. Ok, esa era la referencia a la teología laica. Esa teología laica es que no se cuestiona, lo digo con mucho respeto, por favor, lo mío es la ciencia, soy respetuoso de los credos, de las éticas, de la gente, de las etnias, de los sexos, lo que tú quieras, de los géneros, en fin, ¿cómo se llama? Me importa 5 lo que diga el Vaticano, me importa 5 lo que diga Washington, me importa 5 lo que sea, etcétera, y eso es lo que designaba como teología laica. ¿Cómo se llama? Eso a propósito de la pandemia, y es que dice la OMS, nadie inteligente cree en un organismo multilateral, porque no sirve para nada. Te podría hacer la historia de la Liga de Nataciones, Naciones Unidas, bueno, pero no es el tiempo. Óyeme, Giovanni, me quedan 4 minutos. Ayúdame, por favor. Pienso que, doctor, bueno, en primer lugar agradecerle, este sí fue un diálogo muy ameno y enriquecedor. Creo que eso es lo más importante. Pues yo pensaría que podemos dejar un momento más, doctor, para algunas inquietudes, lo que usted quisiera, digamos, pues terminar como reafirmando conforme a lo que usted pudo percibir toda la inquietud de nuestros compañeros doctorandos y digamos invitarlo para una próxima para seguir este tipo de discusión porque queremos hacer una investigación abierta. Esa es nuestra filosofía, digamos. Lógicamente, abierto no quiere decir pues hagan lo que quieran, ¿va? Lo que puedan en el sentido, digamos, peyorativo, sino en el sentido de, a mí me llamó mucho la atención algo que usted decía, hay que manejar bien el estado del arte. Y esa es una de las cosas básicas. Yo se los he dicho, no podemos ir a hablar de lo que no sabemos. Entonces, gracias, doctor, por esa afirmación. Creo que eso es un reto para todos para poder ser buenos lectores de los temas que nos toca que abordar, por un lado. Entonces, yo lo dejaría abierto a que usted, pues, pueda ir terminando esto y invitarlo para una próxima reunión que la estaríamos platicando. Incluso le quiero decir, queríamos traerlo presencialmente de junio a conocer nuestras tierras, pero pues conforme la situación puede ir cambiando, yo no sé, creo que ahora pues el tema de salir es un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, usted termine, doctor, como usted lo considere, y a los compañeros, pues pedirles tal vez 1 o 2 o 3 preguntas más moderadas ahí por nuestra amiga la doctora Esmeralda, ¿verdad? Y poder terminar en unos 10, 15 minutos más para poder hacer el acto final y nosotros poder quedarnos ya con en cada uno de los doctorados, pues algunas inquietudes que puedan suscitarse.
Gracias, doctor. Sí, no, entonces quisiera terminar, ¿cómo se llama? Eso, simplemente, ese sería otra charla después, ¿cierto? Este es el criterio para distinguir, este es uno de los criterios muy importantes para distinguir si, cuándo y por qué un problema es complejo o no. La inmensa mayoría, otra vez, la última vez que lo digo, de problemas no son complejos. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si no son complejos? Pues no pasa nada. No pasa nada. ¿Cierto? Pues que no resuelvo nada. No hago nada en la vida, pues, en fin. Nada, grosso modo era lo que quería compartir. Gracias a todos y cada uno. Me gustó mucho el diálogo, mucho la participación. Como siempre, cuando asistía personalmente, es un grupo dinámico, abierto, maravilloso. Gracias de verdad. Gracias.